Bien, la depresión, repito, es un trastorno, es una alteración y también es una enfermedad. Es un trastorno que tiene muchos años, tiene bastantes antecedentes históricos, ¿sí? Y anteriormente, antes del nuevo año, digamos del medioevo, había una taxonomía de los trastornos, pero posteriormente eh, fue tomando mucho mayor relevancia y se fue registrando como trastorno. Voy a decirlo de manera textual, me lo voy a permitir leer en el documento que tengo aquí. Eh, Ahora, durante la pandemia, se ha registrado un alza en los estados de ánimo depresivos, ¿sí? En el 2008, la OMS hizo una estadística. Esa estadística decía que para este 2020, el año pasado, íbamos a tener 17 millones de niños y niñas con diferentes tipos de trastorno, pero apuntalando más a la ansiedad y a la depresión. Eso es lo que decía la OMS en el 2008. Hoy podemos decir que se equivocó porque no tenía vislumbrado el que iba a venir una pandemia, ¿no? Y no tenía vislumbrado que esa pandemia no solamente afectaría a los niños y adolescentes, sino obviamente a la población adulta. Entonces, a partir de aquí, los profesionales de la salud mental, ¿sí? Quienes nos dedicamos a esto, vamos a tener mayor trabajo. Sin embargo, la parte espiritual es algo que vamos a tener que tomar a lo largo de esta, digamos, de esta charla, que ya no lo vería como una conferencia, sino como una charla. Vamos a esto. ¿Cómo es que nosotros llegamos a diferenciar entre cuándo es una tristeza, cuándo es una depresión, cuándo es una angustia y cuándo se convierte en ansiedad? Para llegar a estas conclusiones, necesitamos tomarlo desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista individual. Hay personas que de manera cultural se dicen, yo estoy deprimido o estoy deprimida o estoy ansiosa, ¿sí? En automático se llegan a diagnosticar. Quizás por el exceso de información en los medios masivos como el Internet o algunas bibliografías o incluso algunos compañeros dedicados a la salud mental, la gente llega a escuchar esta información y la adopta como suya. Y entonces se diagnostica. Aquí el ideal es que el profesional de la salud mental, llámese psiquiatra, llámese psicólogo psiquiátrico o clínico, llámese trabajador social psiquiátrico o enfermero psiquiatra, son los que están capacitados para poder dar algún acercamiento al diagnóstico, un acercamiento. Aquellos que tienen una precisión en el diagnóstico son los psiquiatras, entendiendo que la psiquiatría tiene diferentes ramas o subespecialidades. Está paidopsiquiatría, gerontopsiquiatría y está también la neuropsiquiatría, ¿sí? Y psiquiatría general. Ellos son los profesionales que por excelencia van a poder diagnosticar cuando alguien tiene depresión y cuando alguien tiene ansiedad. Son ellos. Entonces, la pregunta, si me pongo en su lugar, es, ¿de qué manera alguien se puede dar cuenta que en vez de tener una tristeza presenta una depresión y cuando alguien que tiene angustia está presentando ya una ansiedad, ¿no? Sería esa la pregunta que tendríamos que ir contestando. Para esto, los expertos en salud mental refieren lo siguiente. Número 1, tiene que haber una intensidad de la afección, ¿sí? Una intensidad. La intensidad no la mide el médico, la mide la persona. Y a través de preguntas esa persona va a referir varios síntomas que vamos a ir mencionando después, ¿sí? Va a referir varios síntomas. La otra situación es con cuánta frecuencia se dan las crisis tanto de ansiedad como de depresión. Y la otra es la temporalidad, es decir, cuánto tiempo perdura esta crisis de ansiedad o depresión, con cuánto tiempo en semanas, meses e incluso años, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, necesitamos definir qué es angustia y ansiedad y qué es depresión. Para los etimólogos, dice que la depresión es
tener un espíritu bajo, dicen algunos de ellos. La depresión es tener un ánimo aplanado, ¿sí? Y están en abatimiento. Eso lo que significa depresión en términos de etimología, estando el más acercado, esa de el abatimiento. Ahora, la angustia significa angina, lo angosto, es aquello que aprisiona, que la persona se siente acorralada, ¿no? Se siente totalmente arrinconada y no tiene salidas, se siente que todo la está aprisionando. Eso sería, en términos de etimología, lo que significaría la ansiedad, ¿sí? Y parte de la ansiedad tiene que ver el síntoma de la angustia. Iríamos entonces a los síntomas de la depresión. Muchos de los signos y síntomas son cosas que son observables. Y aquí hay una situación con la familia. Pueden ver a una persona con ciertas conductas que ya no son propiamente de su vida cotidiana y sin embargo no querer ver que está pasando algo, ¿sí? No querer ver porque es doloroso mirar que alguien de la familia está presentando un problema de salud mental. Los signos y síntomas sí pueden quedar claros y los voy a mencionar uno a uno. Voy a mencionar primero lo que son los de la depresión y luego voy a mencionar los típicos de la ansiedad. Aclarando que la persona puede tener depresión o puede tener ansiedad o puede tener las dos. Cuando son las dos, se llama trastorno mixto, ¿sí? Entonces vamos a ir a la cuestión de los síntomas. Vámonos con la depresión. Las personas con depresión van a presentar los siguientes signos y síntomas. 1. Decaimiento del estado de ánimo. Pérdida del interés por aquellas cosas que le encantaban hacer, ya no las quiere hacer. Muchos de las personas se mantienen encerradas, con las cortinas cerradas, en un lugar lúgubre la mayor parte de las veces. Su vestimenta llega a ser oscura, su aseo lo llegan a descuidar, hay desaliño y desaseo, ¿sí? También llegan a perder el apetito, llegan a perderle el gusto por los alimentos, de hecho se pierde el gusto por la comida. También pueden llegar a tener enfermedad física porque el cuerpo ya no reacciona a la defensa de las enfermedades que una persona en el estado de ánimo alto, elevado, anímico, bien, puede hacerle frente. Alguien con depresión es más vulnerable a la enfermedad física. La otra cuestión que puede llegar a suceder es que la persona realmente enferme físicamente, ¿sí? O muchas veces sucede que se siente enferma, pero cuando le hacen los estudios de laboratorio, resulta que son normales, porque lo que le está engañando es la mente y entonces se cree enferma, ¿sí? O sea que puede suceder estas dos cosas. También puede haber incapacidad para trabajar, para ir a la escuela, ¿sí? Puede no querer desarrollar sus actividades cotidianas. Cuando una enfermedad como esta es crónica, agónica, aguda, la persona puede dejar totalmente del trabajo. Eso se considera una incapacidad laboral o una incapacidad escolar, ¿sí? Ya hablando de casos muy graves. La otra situación que llega a suceder en los estados depresivos, aunque no todos son así, quiero comentarles que uno de los síntomas característicos son ideas de muerte, ¿sí? Sus discursos son muy tristes y además hay una labilidad. La labilidad significa que pueden llorar fácilmente y casi por cualquier cosa, ¿sí? Fáciles de llorar. Pero regresando a las ideas o intentos de suicidio, quiero aquí hacer un paréntesis. No toda la gente con depresión va a quererse suicidar. No toda la gente. Y no todas las personas que han ideado un suicidio tuvieron depresión. ¿Sí? Que quede claro. Pueden ser muchas razones las que llevan a una idea de suicidio, a un intento, y no necesariamente por depresión, ¿sí? Pero
como estoy hablando de depresión, sí tengo que mencionar que muchos de los pacientes o de las personas diagnosticadas con depresión sí llegan a tener pensamientos de muerte, muchos de ellos llegan a tener ideas de suicidio y han culminado en un suicidio. Para los expertos en esto, tienen que estudiar las diferentes formas que la gente elabora un suicidio. No es lo mismo quererse suicidar con una soga que quererse suicidar con un cuchillo, cortándose las venas, haciendo cortes en antebrazos, tomando pastillas, ¿no? Aventándose al abismo o utilizando un arma de fuego. Todas estas tienen una connotación, ¿sí? Que eso vamos a dejarlo en la duda para ver si a alguien le interesa, ¿sí? Lo voy a dejar así. Esto en cuanto a la depresión. Ahora, vámonos a la cuestión de la ansiedad. La ansiedad tiene síntomas diferentes, obviamente, a la depresión, pero muchas veces se entrelazan, sobre todo cuando estamos hablando de un trastorno mixto. Vámonos a los trastornos de ansiedad, en los síntomas y signos. Por ejemplo, muchas de las personas pueden presentar problemas para dormir, ¿sí? Insomnio, pueden presentar problemas de la alimentación, muchas de ellas por ansiedad comen demasiado, ¿sí? Para apaciguar la mente, para distraerla un poco y hacerle sentir un satisfactor. Otras de ellas recurren a la droga, ¿sí? Al alcohol, muchas veces, aunque no es un factor común, sí puede ser parte de. ¿Qué otra cosa pueden tener las personas con ansiedad? Dicen que el síndrome de los movimientos, como del pie inquieto, ¿sí? Mueven mucho los piececitos, pueden incluso estar moviendo las manos, agarrando un objeto como para disipar una serie de sensaciones negativas. También pueden llegar a tener ideas de que algo malo va a pasarles, ¿sí? Miedo a muchas cosas que no tienen un fundamento real, sino imaginario. También pueden presentar, en algunos casos, y voy a mencionarlo, que aquí se comparte mucho con los niños y los adolescentes, esto que les voy a decir a continuación. Pueden tener pesadillas, pueden tener terrores nocturnos, ¿sí? Pueden tener enuresis. La enuresis es una micción de la orina, ¿sí? No por la cuestión de la falta de control de esfínteres biológicamente hablando, sino porque mentalmente no hay un control de la mente como para darse cuenta que se están orinando, sobre todo en las noches. A eso se le llama enuresis nocturna, pero también hay una enuresis diurna, ¿sí? Pueden presentar todos estos síntomas y hay unos que son mucho más seriamente tratables o digámoslo con mayor, que pueden indicar que hay una mayor cronicidad del problema. Cuando hay fobias, fobia escolar, fobia laboral, como resultado de un estrés postraumático, a lo mejor una burla escolar, ¿sí? Un acoso escolar, un acoso laboral, ¿sí? Alguna violencia hostil, ya sea en su comunidad o en la familia misma, ¿sí? Entonces, eso puede generar, de alguna manera, que aparezcan ciertas fobias, que aparezcan ciertas también ansiedades, ¿no? Derivadas del estrés postraumático. Algo que más también puede contribuir, que puede colaborar en todo esto, gracias, es el trastorno de pánico, ya lo estamos viendo, la fobia social y la ansiedad generalizada y la ansiedad por separación. Vámonos primeramente al trastorno de pánico. El trastorno de pánico, como su nombre lo indica, me regresan ahí, gracias. El trastorno de pánico tiene que ver también con traumas quizás desde la infancia, ¿sí? Y pueden ser de manera accidental que se presentaron o pueden ser provocadas. Aquí yo también lo dejaría como en el aire, por si a alguien le interesa profundizar, lo veríamos al final. Las fobias sociales son las relaciones interpersonales. Hay personas que tienen aversión a los grupos, a los tumultos, ¿sí? Y ahí nace mucho lo que sería la xenofobia.
También hay fobias específicas como la aracnofobia, la claustrofobia, la agorafobia, ¿sí? Y cuando hablamos de ansiedad generalizada, es que hay toda una serie de síntomas, muchos a la vez. Se pueden presentar todos los que dije a la vez, ¿sí? Por algún evento que hace que recuerde la persona y le genere todo esto. Y existe una ansiedad por separación. La ansiedad por separación es más común en los niños. Voy a poner un ejemplo. Cuando una mamá o un papá hacen que se esconden y el niño está llorando y sigue jugando con él a que se esconden, le pueden generar a futuro una ansiedad de separación. Y eso en el desarrollo del ser humano hasta llegar a la adultez puede dejar ciertas secuelas que difícilmente van a ser afrontadas si no se tiene un tratamiento terapéutico. Vamos a la que sigue, por favor. La pregunta aquí sería, ¿qué tratamiento es conveniente para este tipo de, digamos, de padecimientos? ¿Qué tipo de tratamiento? Bueno, uno de los que se recomienda porque es el que se ha estado más implementando y ya tiene mayor experiencia a lo largo de la historia es el tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico lo que va a hacer, esa medicina lo que va a hacer es llegar a los neuroquímicos que están afectando el estado emocional de la persona. Va a llegar directamente a eso. Además, ahora los medicamentos tienen mayor efectividad y han evolucionado. El otro tratamiento es el tratamiento psicoterapéutico y sabemos que aquí la palabra, el verbo, la expresión es algo muy importante y eso lo vamos a ver en el terreno espiritual que vamos a mirar más adelante. La psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, que tiene que ver con este cambio de manera de pensar para que haya un cambio de manera de actuar. Y en ese sentido, creo que aquí me van a entender muchas hermanas que están aquí conmigo, muchas discípulas en esta parte de cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de actuar, ¿sí? Bueno, pues la terapia cognitivo-conductual trata un poco más de esto, sin embargo, la Biblia ya había citado muchos años antes la importancia de este trabajo con las personas. Existen terapias de relajación que son funcionales, pero no para todos los casos. Sobre todo para los casos crónicos, es probable que esto no tenga tanta efectividad. Y algunos tratamientos naturistas como las flores de Bach y algunos test, ¿no? Algunos test como pasiflorina. Pero volvemos al punto. Cuando hay una cronicidad y una agudeza de la enfermedad, estos ya no tendrían un buen efecto. Vamos a la que sigue, por favor. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que esto se presente? Bueno, voy a avanzar en estas esferas, pero al avanzar en estas esferas tengo que aclarar algunas cosas. Se dice que hay un origen genético. ¿Sí? No se tiene a bien la precisión porque son varios factores, pero se tiene un origen genético. Cuando hablamos de un origen genético en la genealogía familiar, en el árbol, valga la expresión, en el árbol genealógico, tendríamos que considerar la parte biológica del ser humano, que es la esfera que está en color rosa. La parte biológica en donde nos dice que hay un factor genético en nuestro ADN, en la genealogía, en donde la persona tiene predisposición a desarrollar la depresión y la ansiedad, ¿sí? Solamente hay una predisposición y se requiere de un factor precipitante para que esto se presente. Luego tenemos el factor psicológico. Cuando hablamos de factores psicológicos, tiene que ver con las maneras en que se estructuran los pensamientos y las ideas en la mente. Tiene que ver con neuroquímicos que nos hacen pensar y sentir de determinada manera. Cuando hablamos de neuroquímicos como la dopamina, la noradrenalina, la acetilcolina y más químicos cerebrales que tienen un nombre específico y que como consecuencia, cuando estos fallan, se derivan en un trastorno, estaríamos enlazando lo biológico y lo psicológico. Pero lo social tiene un gran peso. Cuando una persona presenta ansiedad y depresión y tiene un apoyo familiar, un apoyo comunitario, un apoyo de amigos, un apoyo de iglesia, un apoyo en un círculo social, es probable que estos síntomas no sean tan agudos o se aminoren o se atenúen, ¿no? Y el medicamento solamente haga lo suyo, mientras que lo social le dé contención a la persona. Y ya estaríamos hablando entonces del factor social.
Tiene que ver también con la educación familiar, porque muchos de los miedos son culturales, muchas de las ansiedades son aprendidas también, ¿sí? No solamente genéticas. Entonces, estaríamos hablando de estos tres esferas, biopsicosocial. ¿Pero qué creen? En la historia del ser humano se ha dejado mucho de lado, incluso en la ciencia, la parte espiritual. Y es ahí donde estamos pagando realmente los costos muy altos. Estamos pagando las consecuencias de algo que decidimos dejar, cuando esta parte espiritual debería englobar las demás esferas. Lo hemos dejado. Y es por ahí que muchos estamos enfermando emocionalmente al punto de llegar a la parte psicológica y social y biológica. Entonces, si recuperáramos la parte espiritual y la tuviéramos más bien en el centro de estas tres esferas, nuestra historia sería diferente y está comprobado. Hay algunas especialidades que sí retoman la parte espiritual, sobre todo para atender pérdidas, duelos, angustias, separaciones y demás, ¿no? Pérdidas. Bueno, los tanatólogos son algunos de ellos. Tuve la oportunidad de estudiar tanatología, así que sé que estoy hablando de esto en una parte importante de la formación tanatológica, pero también es importante referir que algunos logoterapeutas que tratan el dolor psíquico también consideran que la parte espiritual es esencial. Pero desafortunadamente no todas las disciplinas. Repito, si las tomáramos, otra sería nuestra historia. Y aquí es donde vamos a retomar esta parte importante. Vamos a avanzar, por favor. Bien, vamos a tomar la parte espiritual, que es el plato fuerte de esta clase. ¿Sí? Es el plato fuerte. Vamos a la expresión más vívida que tiene un ser importante en nuestras vidas, un modelo de ejemplo. Estamos hablando de Jesús. Jesús, antes de ir a la cruz, porque él sabía que iba a morir, tuvo que recurrir a la oración, a la relación con Dios, pero sobre todo a la relación con los amigos. Y entonces en esta escritura de Mateo, en el Nuevo Testamento, amigas, si ustedes revisan su Biblia, van a encontrar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, a Mateo capítulo 26, versículo 38, nueva traducción viviente, que dice lo siguiente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Eso es lo que refería Jesús. Lo que admiro de Jesús es lo siguiente, tristeza. Y yo voy a tener que aclarar una situación, amigas. No es lo mismo tener tristeza que tener depresión. Aquí no dice Jesús, mi alma está destrozada por tanta depresión. No solo porque en aquel entonces todavía no se había determinado qué era la depresión. No es solo eso. Tiene una connotación mucho más importante que la vamos a revisar más adelante. Y dice aquí, hasta el punto de muerte. Pero tampoco dijo aquí, hasta el punto de quererme suicidar, ¿no? En su mente nunca había estado esto. Quiere decir, amigas, que no es lo mismo decir estoy triste a estoy deprimida. Para poder decir estoy deprimida es porque yo ya tengo un diagnóstico, ¿sí? No es lo mismo decir tengo angustia a decir ya tengo ansiedad, porque la ansiedad ya es algo diagnosticado. Pero entiendo que culturalmente hemos caído en esos errores y necesitamos desaprenderlos. Entonces, vamos a la siguiente para que me explique más todo esto. Por favor, en la siguiente diapositiva. Y algo que quiero comentar también es que Jesús era alguien que podía haberse dado el lujo de no contar con sus amigos, porque al final de cuentas lo tenía todo, ¿no? Él lo tenía todo con su padre, que Dios le podía hacer todo, Dios podía socorrerle en todo y darle una nueva vida y darle incluso un nuevo mundo, un nuevo planeta, nuevas personas, donde él se sintiera pleno. Sin embargo, no fue así. Él abrió a sus amigos su sentimiento y abrió a su padre esa sensación también que estaba experimentando. Y ustedes dirán, bueno, claro, él era hijo de Dios y por consiguiente tenía algo garantizado. Bueno, vamos a otro personaje de la Biblia que está en el Antiguo Testamento. Es un hombre que en un solo evento perdió todo, perdió familia, perdió riquezas,
perdió ganado, perdió su hogar y por si fuera poco, perdió la salud. Entonces, cuando él pierde todo menos la vida, cuando él pierde todo, empieza a experimentar esto que vamos a leer a continuación en Job 30:16. Y ahora la vida se me escapa, la depresión me persigue durante todo el día. Y aquí ya está la palabra depresión, ¿no? Aquí sí ya está. Entonces, podríamos mirar que había razones para que él estuviera deprimido. Él sí habla de depresión. La depresión se suscita a partir de pérdidas, de cosas que duelen, que afectan y que no pueden superarse tan fácilmente. Cuando el problema supera los recursos personales, psíquicos, sociales, humanos, ¿sí? Vamos a avanzar a la que viene para entender más lo que pasó a este hombre. Por si fuera poco, en Job capítulo 7, versículo 11 dice, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Si se dan cuenta, este hombre no se encerró para sí mismo, se enclaustró o estuvo en un ostracismo. No pasó esto. Él expresó su angustia y su amargura. Y de eso se trata una terapia. Y antes de conocer la terapia como tal, curiosamente la Biblia ya sabía esto, la importancia de expresar un sentimiento. ¿Y a quién le expresó este hombre? A Dios. A Dios le expresó el sentimiento. Al primer ser más importante, como yo les decía, la parte espiritual, ¿no? Vamos a la que sigue para poder ir explicando más y vamos a ir llegando a conclusiones. En Job, nuevamente en este caso, en el capítulo 30, versículo 15, dice, Job habla de su angustia. Una vez más, angustia, ¿sí? Que es parte o un síntoma también de la ansiedad, pero repito, no toda la angustia culmina en la ansiedad. Y regreso, la angustia puede ser parte de la ansiedad, pero no toda angustia culmina en esto. Y entonces aquí dice, vivo aterrorizado, mi honor ha volado con el viento y mi prosperidad se ha desvanecido como la nube. Él habla no solamente de un miedo, dice aterrorizado, porque se habían alejado incluso los amigos, se habían alejado de él, ¿sí? Vamos a la que sigue. En esta parte vamos a leer con cuidado qué es lo que él había perdido y lo que es más doloroso. Dicen los tanatólogos que mientras la depresión mira al pasado de todo lo que perdió, la ansiedad mira hacia el futuro del miedo de vivir un futuro que ni siquiera conocemos. Pero así es la mente de engañosa. Repito, mientras la depresión mira lo que perdió y la añoranza y la tristeza de haber perdido muchas cosas, a veces uno desea volver a ser niño, en la ansiedad dice que mira un futuro incierto de un temor infundado. Entonces aquí en Job dice, en Job 29:2-5 dice, Job siguió hablando, dice, siguió hablando. Añoro los días del pasado cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba el camino delante de mí y yo caminaba seguro en la oscuridad, cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar y el poderoso todavía estaba conmigo y mis hijos me rodeaban. Eso implica mucho dolor, ¿sí? Mucho dolor. Pero cuando Job entendió esto de que tenía que hablar de todo esto, vamos a la que sigue, por favor. Cuando entendió esta parte, vino lo que es la salud, ¿sí? Cuando hablamos de trastorno, cuando hablamos de padecimiento y sobre todo cuando hablamos de enfermedad, tenemos que hablar de salud. ¿Qué significa la salud? Vamos a eso. ¿Qué es lo que significa? Salud viene del latín salutis, salus, que significa salvación. Eso significa salud. Entonces, cuando ustedes saludan a alguien, hola, te saludo, le están deseando salud. Pero salud y saludo implican salvación. ¿Y saben quién es el único que nos puede salvar del dolor, de la agonía? ¿Sí? Es Dios.
Él es el Salvador, ¿no? Y Jesús es el intermediario. Vamos a eso, vamos a la que sigue para que podamos entender cada vez más esta parte, ¿sí? Dirán, bueno, vamos a avanzar todos los círculos que están por ahí. Gracias. Ustedes dirán, bueno, las historias narran a hombres como Job, como Jesús mismo, pero ¿qué hay de las mujeres? Porque estadísticamente hablando, se dice que las mujeres tendemos más a deprimirnos que los varones. Es la verdad. Por constituciones biológicas, hormonales, así sucede, ¿sí? Por las cuestiones, repito, hormonales. Sí, sí puede suceder que haya una estadística que ya está de alguna manera más pulida en donde arroja esto. Y también arroja que la luz solar influye también en nuestro estado de ánimo. Pero vamos a hablar entonces de las mujeres. Sara era una mujer que no podía tener hijos y teniendo ya una edad avanzada en donde ya no menstruaba, resulta que pudo tener un hijo. Para nosotros humanamente esto es imposible, pero entonces ¿dónde estarían los milagros? Tenemos también a una Rebeca que no podía tener hijos y que estaba muy triste por ello. Y Dios la bendijo con 2 hijos. Igualmente Raquel. Y ustedes dirán, ¿a poco solamente la realización de una mujer para sentirse plena y feliz tiene que estar consiguiendo un hijo? No, no, no. Aquí vamos a hablar de otras mujeres. Tenemos, por ejemplo, a una mujer con derrames de sangre cuyo nombre no aparece en la Biblia. Y yo creo que aquí éticamente Dios sabía eso. A veces hay que resguardar los nombres, ¿no? Entonces, esta mujer con derrames de sangre vivió 12 años con este problema, iba de médico en médico y nadie podía sanarla. Quiere decir que estaba perdida, muy probablemente triste. No sé si deprimida, pero triste sí. Yo no sé si con ansiedad, pero sí puedo decir que probablemente angustiada, ¿sí? La cuestión es que cuando ella sabe de Jesús, sabe que va a pasar por ahí, le toca su capa, porque ella cree que al menos al tocarle el manto, ella va a quedar sana. Y así sucede. Entonces, imaginemos el resurgimiento de esa mujer. Después de estar en la tristeza, en el agobio, renace una mujer con una esperanza porque su vida ha cambiado. Igualmente Marta. Marta se caracteriza por ser una mujer ansiosa, ¿no? Una mujer preocupona, una mujer agobiada porque quiere tener todo en orden, quiere agradar a los demás y que los demás miren que ella hace cosas. Muchas veces vivimos así humanamente, queriendo presumirle a los demás que sabemos hacer las cosas, que queremos hacer las cosas bien y queremos agradar a los demás, incluso agradarnos a nosotros mismos. Pero el problema aquí es que nunca se va a satisfacer eso. Entonces se vive más agobiado. Pero cuando Jesús habla con ella y le dice que lo más importante en la vida es estar junto a Él y agradarle a Él, entonces se connota otra cosa. Y la connotación es que el agobio empieza a ser cada vez menor y las aguas se vuelven mansas, ¿no? Nuestra vida se vuelve diferente. La suegra de Simón también estaba enferma, igualmente estaba en cama. Imaginemos en cama, donde no nos podamos levantar cuando somos mujeres activas. Eso nos mantiene en una angustia y nos puede mantener en una tristeza que puede culminar en una ansiedad o en una depresión. Y la última esfera que vamos a ver a continuación, por favor, se trata de una niña de 12 años que muere y que el papá va a pedirle a Jesús, por favor, que la atienda. Pero cuando él va, todavía la niña no muere. Entonces, cuando Jesús llega a la casa, pues él dice que no está muerta, ¿no? Que está dormida y finalmente la revive. Aquí no hablamos de una depresión propiamente o de una angustia o de una ansiedad que revela la niña. Estoy hablando aquí de una angustia y de una preocupación y de una tristeza de los padres porque han perdido a la niña. Jesús la revive y entonces vuelve la luz a las personas. Vamos a avanzar a la que sigue, por favor, si son tan amables. Vamos a la que sigue. Y entonces, ¿qué es lo que necesita alguien que tiene depresión y ansiedad si es que fue diagnosticada? ¿O qué es lo que necesita alguien que tiene tristeza y angustia? Necesita paz en su interior. Pero esa paz no es humana. Y la vamos a leer aquí. La verdadera paz no es humana. Dice aquí, en Juan 14:27, en Dios habla hoy, Jesús dijo, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo.
no se angustien ni tengan miedo, ¿sí? Y vamos a reforzarla con la siguiente escritura, Filipenses 4, versículo del 6 al 8. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo, todo, repito, todo, a Dios en oración. ¿En qué? En oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará de sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Vamos a finalizar entonces, amigas. La que sigue, por favor, para dar pie a las preguntas. La que sigue, por favor. Vamos a concluir en 3 puntos. Dios sabe nuestra condición humana, que es diversa. Dios sabe, y debemos entenderlo, que una cosa es la depresión y que esa depresión es humana. Es una depresión biopsicosocial, ¿sí? Pero la depresión no es propia de una condición espiritual. No es así, ¿sí? Lo espiritual es lo perfecto, entonces, y lo perfectible. Entonces, repito, la ansiedad es humana, pero no es espiritual. La depresión es humana, pero tampoco es espiritual. Y abajo vamos a la última. Dios puede cambiar nuestra naturaleza en la angustia, en la tristeza, en la depresión, en la ansiedad. Dios puede transformar lo inimaginable. Y vamos a una recomendación final. Por favor, ¿qué es lo que ayudará a alguien que ya está diagnosticado con depresión o que está diagnosticada con ansiedad o está diagnosticada con ambas? Trastorno mixto, pues. O cómo podrá enfrentar a alguien que está triste y que está agobiado. Bueno, aquí vienen siguientes puntos. 1, dicen que cantar ayuda, pero cantar alabanzas es otro nivel. Y solamente quien lo hemos vivido sabemos de qué estamos hablando. Sabemos que orar, la oratoria, ayuda, el verbo. Pero una cosa es hablar en una terapia y otra cosa es la oración con Dios. Es otro nivel. Una cosa es orar, otra cosa es una plegaria y otra cosa es clamar. Y clamar implica entregar el corazón y la mente, desgarrar, ¿no? La otra, y que ha ayudado, una cosa es escuchar de Jesús a través de otros y otra cosa es conocerlo directamente en la Biblia, ¿sí? Eso es escuchar y no tener un interlocutor que nos diga, encadena como teléfono descompuesto muchas cosas. Aquí es escuchar directamente a Dios. Otra cosa es ayunar por una enfermedad, porque me van a sacar sangre, ¿no? Y otra cosa es ayunar espiritualmente, porque aquí ya es una revisión del corazón y desintoxicarnos de los malos pensamientos y las malas acciones. Una cosa es ofrendar dinero y ayudar a los pobres en una asociación, y otra cosa es ofrendar la vida, que es lo más valioso de muchas formas. Y cuando la gente con depresión se brinda, tiene menos este síntoma. Está comprobado que si quita el egoísmo y pensar en otros, esto le ayuda a pensar menos en sí mismo y va más pensar en ayudar sin despreocuparse de uno mismo, por supuesto. La otra, la confesión, es una parte importante. ¿Por qué? Porque la gente crece con culpa y desarrolla muchos temores, porque tiene miedo al castigo y de hecho ve a la depresión y la ansiedad como un castigo. Eso no es casual. Tendría que revisar en su interior qué es lo que la acusa, ¿no? La otra, procurar una consejería sensible en los estados de ansiedad o en los estados de angustia o en los estados de depresión o en los estados de tristeza. Tenemos que ser empáticas en la consejería, sin juzgar. Y un discipulado compasivo, un discipulado en donde haya esta comprensión de dónde viene cada cosa para que podamos ayudar al otro y ser ayudados al mismo tiempo cuando ayudamos a alguien más. Con esto yo termino, esperando que les haya dejado muchas inquietudes. Una disculpa por todos los problemas técnicos, pero aquí estamos para servirles. Quien quiera, estoy ya lista para lo que quieran comentar. Gracias.